Dios les bendiga en esta noche. La presencia, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Como de costumbre que transmito la palabra del Señor, que la comparto por este medio. Deseoso de ver su reporte de sintonía aquí por este medio, cuando ya empiezan a reportarse, a poner sus manitas, a poner sus saludos. Qué bien se siente uno que está compartiendo la palabra de Dios, se siente uno muy bien. Y muchos hermanos me han expresado lo bien que se sienten también de ver otros hermanos que saludan al resto, que envían bendiciones. Eso es algo maravilloso. Así que Dios bendiga a Carlos y Liliana, Dios bendiga a Marielos en este momento, que se están sumando a esta campaña de fortaleza espiritual que tenemos esta semana. Es una campaña de fortaleza espiritual llamada Reedificando Nuestros Muros. No puede haber fortaleza espiritual si estamos carentes de oración, ni tampoco puede haber fortaleza espiritual fuera de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo usa para fortalecernos y reavivar nuestras vidas. Entonces, por eso esta semana, de lunes a viernes, comenzamos ayer, estamos en oración en las mañanas. Hermanos preciosos, hermanas preciosas en el Señor que están dirigiendo en las mañanas y a mediodía. Y así nos unimos de una manera maravillosa, ¿verdad? Les mencionaba que cada uno de nosotros, si participamos, tais bendiciones. Si participamos de la oración de la mañana y de la oración de mediodía, habremos orado 2 horas y media esta semana. Y si a eso le sumamos, ¿verdad?, el tiempo que vamos a estar expuestos a la palabra de Dios que les estoy transmitiendo del Señor, a esto no ha sido por llenar un programa, no ha sido por llenar un espacio, ha sido algo puesto en mi corazón para con la congregación. Entonces reciba todo esto de parte de Dios. Ahora, como pastor, yo desearía ver toda la congregación involucrada. Hay muchas personas que también no sean de nuestra congregación y se involucren. Pero imagínense ustedes que si al menos 10 personas están involucradas en la oración en la mañana y a mediodía, estos 15, 20 minutos, imagínense que estaríamos sumando más de 25 horas de oración esta semana. 25 horas de oración, ¿verdad? Si solamente 10 personas están participando. Y es que estamos en momentos muy difíciles, es que estamos en momentos, hermanos, que a veces los cristianos no parecen percatarse del peligro, hermanos, en el cual puede caer nuestro país, de las situaciones que están sucediendo, que puede llevarnos perfectamente a un tipo de gobierno represivo como el de Venezuela, como el de Cuba. Y juntamente con eso, las presiones económicas y las presiones de salud y todo lo que se viene al mundo entero y a esta nación, hermanos, hace que nosotros debamos estar despiertos y oremos, porque muchas cosas suceden en las naciones, porque quienes tienen el poder para cambiar la situación, que es orando, quienes tienen el poder, no lo hacen. Y entonces Dios nos llama a nosotros a cuentas, ¿verdad? Vamos a orar para entrar en el tema, ¿verdad? Propiamente vamos a orar, hermana Ilse, Dios me la bendiga, bendiciones. Y si por ahí está la hermana Ani, por la cual estamos orando también por fortaleza y salud para ella, su esposo y su yerno, bendiciones también. Señor Santo, venimos ante tu presencia en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
Te damos gracias porque hoy apenas es el segundo día de esta campaña de fortaleza. Señor, y ya en los momentos de oración empezamos a experimentar tu presencia de una forma maravillosa. Aún nuestros cuerpos son sensibles y reciben el impacto de tu presencia, Señor. Señor, sentimos esa presencia que a veces se manifiesta en un escalofrío, en una paz, en un quebrantamiento, Señor, en una facilidad para orar, Señor. Señor, te damos gracias por ello, pero si no hubiera nada de esto, Señor, lo hay, pero si no lo hubiera, Señor, la bendición de estar contigo es más que suficiente, Señor. Señor, gracias por estos 2 días. Gracias por permitir estos medios como el WhatsApp y ahora, Señor, Facebook, para buscar tu presencia, Señor. Mira todas las peticiones que se han estado presentando, Dios. Mira esas peticiones de sanidad, Señor. Mira esas peticiones de fortaleza. Mira esas peticiones de restauración familiar. Mira esas peticiones, Dios, del trabajo, de Señor, de problemas económicos, Señor. Glorifícate en cada una de esas peticiones. Y por supuesto, Señor, Dios, presentamos nuestra comunidad para que tú, Señor, traigas un avivamiento a la comunidad cristiana Pozo de Libertad. Señor, y oramos también, Señor, para que tengas misericordia de Costa Rica, Señor. Y ahora, Dios, nos exponemos a tu palabra, para que tu palabra haga cosas maravillosas en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ayer comenzamos estas reflexiones pastorales y espirituales. Como les dije anteriormente, el día de ayer, no estoy dando un estudio capítulo por capítulo, ni versículo por versículo, sino que aquí en el libro de Nehemías estoy compartiendo con ustedes no un estudio, no una predicación, sino una reflexión bíblica, espiritual, pastoral, algo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, de manera que aunque recorramos todo el libro de Nehemías, no lo vamos a hacer exhaustivamente, pero sí, Alice, Dios la bendiga, pero sí aquellas cosas que Dios quiere transmitirnos. Y ayer vimos, hermanos, que cuando a Nehemías le cuentan que la ciudad de Judá, de Jerusalén, que la ciudad de Jerusalén y los de Judá están, muchos que no fueron llevados cautivos, ¿verdad? Muchos que lograron escaparse cuando cogieron al pueblo de Dios y lo llevaron cautivo a Babilonia, muchos que lograron escaparse y luego regresaron a la ciudad que había sido destruida, ¿verdad? Totalmente destruida. Entonces, hermanos, esas personas que estaban ahí pasaron años y no hubo ningún cambio en ese lugar. Se acostumbraron a vivir entre escombros, se acostumbraron a vivir con las puertas quemadas, se acostumbraron a vivir con los muros destruidos, se acostumbraron a vivir con las casas en una condición paupérrima y se acostumbraron. Y cuando a Nehemías le cuentan cómo estaba la ciudad, Nehemías no soportó, se puso a llorar y le pidió al rey que le permitiera dejar sus funciones de copero, que era un puesto muy importante, para ir a reedificar los muros, ¿verdad? Ir a reedificar la ciudad, ir a restaurar aquella ciudad que estaba en ruinas. Y vimos ayer que cuando Nehemías llega, hace una inspección de noche, solo, cuando nadie lo está viendo, hace una inspección y se da cuenta que efectivamente todo el muro está arruinado, que las puertas, hermanos, cualquier asaltante, cualquier usurpador puede entrar, ¿verdad?
y hacer estragos porque las puertas estaban quemadas, la ciudad en ruinas, escombros por todo lado, una pobreza tremenda, una calamidad. Y él, después de evaluar esto, le dice al pueblo: Dios ha puesto este sentir, levantemos y edifiquemos en el nombre del Señor. Y compartía con ustedes lo importante que es que nosotros hagamos una inspección en lo profundo de nuestro ser, en lo interno de nuestro ser, viendo, hermanos, cómo está nuestra vida espiritual, y que si nuestra vida espiritual está en ruinas, si no somos los mismos de cuando nos convertimos, si no tenemos ese primer amor, si somos rezagados para orar, para leer la palabra de Dios, para recibir cosas de Dios, para tener quebrantamiento cuando oímos un himno que habla de la preciosa obra del Señor, si hemos perdido esa pasión por compartir el Evangelio y a Jesucristo con otras personas, si la alabanza y la adoración ya no significa nada cuando nos reunimos como iglesia, si es un sacrificio tremendo congregarnos y mucho más ayunar o tener una reunión espiritual, si el enemigo sentimos que tiene el pie sobre nuestra vida, que hay ruina, que hay desinterés, que hay apatía, todas estas cosas, hermanos, es una evaluación que debemos de hacer a nuestra vida como la hizo Nehemías y levantarnos en el nombre del Señor, decía ayer, para reedificar nuestra vida. Decir definitivamente hasta aquí, yo no voy a acostumbrarme a vivir en ruinas espirituales, no voy a acostumbrarme a vivir en la derrota, no voy a ver como normal. Los cristianos llega un momento en que ven como normal esa forma de vida que les describí anteriormente, pero no verlo como normal, decir estos son ruinas y yo no quiero que mi vida siga así. Ahora, se necesita más que el deseo, y es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Se necesita más que el simple deseo de restaurar nuestros muros, nuestra vida. Se requiere más que la evaluación es el primer punto. Si no evaluamos nuestras vidas y nuestra ruina espiritual, no podremos salir adelante. Les decía ayer que hay muchas áreas en el ser humano, aparte de lo espiritual, familiar, económica, vocacional, un montón de áreas, pero que si nos abocamos a restaurar esas áreas, dejando de lado la más importante, que es la espiritual, incluso hasta el diablo podría favorecer una prosperidad en nuestra vida con tal de que tengamos en ruinas los muros espirituales en nuestra vida. Y la otra cosa es que restaurar, por ejemplo, la relación matrimonial, restaurar, por ejemplo, a proyectos personales, restaurar, por ejemplo, salir de la ruina, todas estas cosas son posibles cuando primero hemos restaurado los muros espirituales en nuestra vida. Hermanos, se requiere más que la evaluación. Si no haces la evaluación, no será posible. Ese es el primer paso, como hizo Nehemías. Y el segundo paso, el deseo. Nos levantaremos y edificaremos. Pero el tercer paso, y muy importante, hermanos, es que más allá de la evaluación y más allá del deseo debemos de caminar. Porque dicen por ahí, de buenos deseos está lleno el infierno. De buenas intenciones está lleno el infierno. No basta el deseo de decir, sí, mi vida está en ruinas y me voy a levantar en el nombre del Señor y esto va a cambiar. Hermanos, se necesita pasar a la acción, no quedarse en el deseo. Y es aquí donde nosotros vemos algo maravilloso en la vida de Nehemías. Ahí mismo en el capítulo 1, el verso 4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
¿Se da usted cuenta, hermanos? Inmediatamente él pasó a la acción. 3 palabras importantísimas en este versículo 4. Dice, lloró, ayunó y oró. Hermanos, si usted no quiere quedarse este año solamente en las intenciones, si usted no quiere quedarse ahora consciente de que está en ruinas espirituales, con el deseo de levantarse y edificar su vida que sea otra, si no quiere quedarse solamente contemplando eso, si no quiere quedarse a nivel de deseo, a nivel de soñador, debes pasar a estas 3 acciones. A estas 3 acciones que pasó Nehemías. Primero, él lloró por la condición. Segundo, ayunó. Y tercero, oró. Y hermanos, esto es importantísimo. Ese quebrantamiento que tuvo Nehemías, ese lloro, ese llanto que tuvo Nehemías, hermanos, demuestra una profundidad en su vida, una profundidad de arrepentimiento, de dolor en su vida. Cuando nos arrepentimos de haberle fallado a Dios, cuando nos arrepentimos de abrir puertas o de permitir que las puertas en nuestra vida fueran quemadas y damos lugar a un montón de cosas que no convienen y nuestra vida está en ruinas. Hermanos, el primer aspecto es, hermanos, el arrepentimiento. Y un arrepentimiento que no lleva lágrimas, un arrepentimiento que no lleva dolor, un arrepentimiento que no lleva quebrantamiento, hermanos. Es un arrepentimiento de dudar. Ahora, ¿quién puede darnos este arrepentimiento? Este arrepentimiento lo puede producir el Espíritu Santo. Nuestra primera acción debe ser venir ante el Señor, reconociendo nuestra condición, arrepentidos, pero a la vez pidiéndole al Espíritu Santo, Señor, quiero que este arrepentimiento que tengo ahora, que vengo con este reconocimiento, sea genuino, sea profundo, Señor. Dame un profundo dolor por mi situación. Dame un profundo quebrantamiento por mi situación. Al punto, ojalá, de las lágrimas, de desear, de anhelar, de añorar una vida restaurada y con muros espirituales. La segunda acción, hermanos, aparte del arrepentimiento, fue el ayuno, ¿verdad? Y bueno, habían muchos tipos de ayuno en Israel. Habían ayunos de 3 días, habían ayunos de 1 día, habían ayunos cada determinado número de años. Daniel hizo un ayuno donde se abstuvo de ciertos alimentos, prácticamente lo que consumió fueron vegetales, nada más. No importa, hermanos, el tipo de ayuno, a veces no se puede ayunar de la forma que uno quisiera hacerlo, porque a veces hay enfermedades de fondo también que impiden que se pueda hacer, pero no importa el ayuno, como usted lo practique, pero hermanos, ese deseo de decir, al arrepentimiento tengo que sumarle un tiempo de ayuno, tengo que sumarle, aunque sea de una forma parcial, ese ayuno, aunque sea dejando algunos alimentos de lado, pero que yo pueda decirle a Dios de esta forma que Él es más importante que cualquier otra cosa. Hermanos, siempre que vemos victorias en el pueblo de Israel, muchísimas veces estuvo muy unido el arrepentimiento junto con el ayuno. Las personas se arrepentían y convocaban ayuno. Aquí vemos, hermanos, a Nehemías ayunando en la presencia de Dios, absteniéndose de muchos alimentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera el abstenernos de algunos alimentos para dedicarnos a buscar a Dios nos hace más livianos, nos hace más sensibles a la presencia de Dios, a su guía, nos da poder y victoria. De este sábado en 8, sábado 20, 22 de
no preciso ahorita el día exacto, si es 20 o 22, creo que es 22 de enero, vamos a tener un ayuno parcial en Casa Betel. Ahí vamos a estar. Antes hacíamos los ayunos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, una fiesta espiritual antes de esta pandemia, y terminábamos de una forma muy linda, con un refrigerio, compartiendo. Ahora no tenemos la libertad de hacer muchas de estas cosas, ¿verdad? Como compartir un refrigerio al final y todas estas cosas por las medidas sanitarias que hay. Pero hermanos, vamos a empezar a reedificar los muros espirituales. Y esta es una puerta que abre la congregación para que usted y yo podamos estar ese sábado 22, 3 horas ahí en la presencia de Dios, de 10 a 1, ¿verdad? Ahí vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios, ahí vamos a tener tiempos de oración, tiempos de intercesión, siempre guardando las distancias, con mascarilla, con lavado de manos, con ojalá al aire libre, nos permita el tiempo estar al aire libre, también en contacto con la naturaleza, como lo hacía el Señor Jesucristo. Pero hermanos, es necesario esa acción si nosotros queremos ver una reedificación de nuestra vida espiritual, una restauración. Entonces, llanto, ayuno, y lo tercero que vemos en ese versículo 4 que hizo Nehemías, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, no hay una reedificación de nuestra vida si no está presente la oración, porque por medio de la oración es que le rogamos a Dios que nos restaure. Por medio de la oración es que le pedimos perdón una y otra vez al Señor por nuestra vida que está descuidada, con puertas abiertas, parte del muro caído, sino todo. Es por medio de la oración que clamamos a Dios y le pedimos su misericordia para que Él nos dé la fuerza y el poder para restaurar y levantar lo que tenga que levantarse en nuestra vida. Fíjese que la oración es tan importante. Por eso, como pastor, a veces presiono, ¿verdad? Por el WhatsApp y por los anuncios y por el micrófono y por la iglesia, presiono para que tengamos semanas de oración, para que ojalá toda la congregación se sume, porque sé, hermanos, el poder que hay en la oración. Este servidor no estaría sirviéndole al Señor, no estaría en pie, no estaría ejerciendo el ministerio, hermanos, si no es porque me conecto con Dios y su misericordia a través de la oración. La oración, hermanos, es el poder del cristiano para levantarse y tener victoria, para haber derrotado al enemigo, para poder levantar los muros y cerrar las puertas en nuestra vida. Es importantísima la oración. Nehemías lo sabía y por eso él acudió a la oración. Lloré, ayuné y oré. Hermanos, él derramó su corazón delante de Dios en oración, en ayuno, con muchas lágrimas. Así debemos de ser delante de Dios. Ahora es interesante, ¿verdad? La oración de Nehemías. La oración de Nehemías tenía muchos, hermanos, muchos detalles tenía la oración, ¿verdad? Muchos elementos que nosotros podemos incluir, ¿verdad? En nuestra vida. Primero, hermanos, él derramó su corazón delante de Dios con sinceridad. Su oración incluía confesión de pecados y nosotros debemos de incluir eso en nuestras oraciones. Estar a cuentas cortas con el Señor, dice el verso 6, ahí en 1:6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.
Qué tremendo, hermanos. Qué tremenda oración la de Nehemías. Debemos de incluir en nuestra oración, permitir que el Espíritu Santo nos escudriñe, estar a cuentas cortas con el Señor, confesar nuestros pecados, pedir limpieza. Nehemías en su oración le recordaba al Señor las promesas de su palabra, verso 8. Acuérdate, Señor, ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Vea qué tremendo. En la oración Nehemías confiesa la palabra del Antiguo Testamento, la palabra que Dios le dio a Moisés, él la confiesa, él le recuerda a Dios las promesas que Dios ha dado. Y así debe ser nuestra oración, recordándole a Dios sus promesas. Señor, recuérdate, tú has dicho que si tu pueblo se humillare, tú restaurarás y sanarás nuestra tierra. Tú has dicho, Señor, que si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Tú has dicho, Señor, en tu palabra, Señor, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y así, hermanos, en oración le recordamos al Señor, y no que Él necesite recordarlo, pero le acordamos al Señor. Señor, recuerda tus promesas, recuerda tu palabra. Es así como nosotros debemos de orar al Señor. También, hermanos, en la oración, Nehemías incluyó, hermanos, la importancia de que Dios fuera exaltado. Usted ve, hermanos, que en esa oración Nehemías busca la exaltación de Dios. Y nosotros cuando oramos debemos decirle, Señor, yo quiero que te glorifiques, quiero que hagas estas cosas, quiero que respondas mi oración, quiero que restaures mi vida, quiero que me levantes con poder para que tu nombre, para que mi vida traiga gloria a tu nombre y no lo contrario, ¿verdad? No vergüenza el nombre del Señor. Y algo importante que tenía la oración de Nehemías era intercesión. Nehemías intercedía por su pueblo. Lo vemos en el versículo 6. Esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Que oraba a Nehemías no solamente por él, sino día y noche oraba, hermanos, intercediendo por los hijos de Israel. Estos son tiempos, hermanos, para interceder por nuestra familia. Estos son tiempos para interceder por los hermanos en Cristo. Estos son tiempos para interceder por la situación de nuestro país. Estos son tiempos para interceder por los que están en los hospitales. Estos son tiempos para interceder por el personal médico. Este es tiempo de intercesión. Y vemos a un pueblo de Dios dormido. Vemos a un pueblo de Dios con las murallas caídas. Vemos a un pueblo de Dios debilitado. Esta pandemia lo único que ha hecho es poner en evidencia cómo están muchos creyentes con sus puertas destruidas, con sus muros derrumbados y con la pandemia cayéndose el resto de ladrillos que quedaban. Hermanos, no solo evaluemos nuestra situación y digamos, sí, quiero levantarme, sino pasemos a la acción. Lloremos ante la presencia de Dios, ayunemos aprovechando toda posibilidad. Si usted puede, ayune personalmente, pero aproveche esos momentos en que como pueblo de Dios nos reunimos a ayunar juntos, a pasar un tiempo juntos con Dios. Y tenga una oración ferviente, una oración día y noche, una oración que usted interceda por otros, por todo lo que he mencionado, una oración con confesión de pecado, una oración pidiéndole al Señor que su vida exalte y glorifique al Señor de la gloria. Hermanos, el libro de Nehemías es un libro de oración, es un libro completo de oración. El verso 1, ¿verdad? El capítulo 1, comienza con el verso 4 diciendo, cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré. Va a ver usted cómo está lleno este libro de oración.
capítulo 2, el capítulo 2 de Nehemías, el capítulo 2, vamos a ver, verso 4, capítulo 2, verso 4, dice así: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. De nuevo oración. Oré al Dios de los cielos. Imagínese usted que aquí no estamos hablando de un profeta. Aquí estamos hablando de un copero. Un copero, el que le sirve el vino al rey. Y vemos que es un hombre de oración. 2:4, oré. También vemos ahí, hermanos, en el 4:4, capítulo 4, verso 4, dice: oye, oh Dios nuestro. ¿Qué está haciendo ahí en el 4:4 Nehemías? Orando de nuevo. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías aquí está reconociendo que él tiene enemigos y que la única forma de tener victoria sobre ellos para edificar los muros es la oración. 4:4, oye, oh Dios nuestro. Lo encontramos de nuevo orando, ¿verdad? También, hermanos, vamos a ver, en el verso 9 dice, 4:9, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oramos a nuestro Dios. De nuevo aparece ahí la importancia de la oración, ¿verdad? Y también, hermanos, en el 5:19, capítulo 5, verso 19, ora Nehemías y dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo, acuérdate de mí. Vemos de nuevo a Nehemías orando. 5:19, 6:9, capítulo 6, verso 9. Porque todos ellos nos amedrentan diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vemos de nuevo orando: Señor, fortalece mis manos para reedificar estos muros, ¿verdad? De nuevo orando. Es tremendo, tremendo, tremendo. Y 6:9, vamos a ver, el 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. Acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraron infundirme miedo. ¿Cómo enfrenta la situación de Nehemías? Orando. De nuevo vuelve a decir: Señor, acuérdate de mí. Vamos a ver Nehemías un poquito más adelante, capítulo 13 de Nehemías, versículo 14, capítulo 13, verso 14, dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Acuérdate de mí, oh Dios. Otra vez, orando. Verso 22, ahí 13:22 dice: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Lo vemos de nuevo orando, terminando casi el libro, y sigue en oración. Versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Verso 31. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Vea cómo comienza el libro en oración y termina en oración. Y estamos hablando de una persona, de un funcionario público, no de un profeta de Israel. Un hombre que aprendió que todo en la vida, que la restauración de esos muros y todo lo que él emprendiera en su vida, solamente era posible teniendo una vida de oración. Hermanos, Dios nos está llamando a restaurar los muros de nuestra vida, y no es posible sin un genuino
arrepentimiento con lágrimas, sin ayuno y sin oración. Y Dios quiere hacer de cada uno de nosotros personas de oración, personas que cuando nos despertemos en la cama, Señor, gracias por este día, vengo poniéndolo en tus manos, vengo orando, luego nos bañamos el cafecito y ahí con la palabra de Dios orando, luego vamos de camino hacia el trabajo, hacia donde tengamos que ir orando, luego vemos una persona en necesidad, orando por eso, luego nos cuentan de un problema, orando, llegamos a la casa orando, nos cuentan situaciones de otras personas orando, nos acostamos orando, así podremos reedificar nuestros muros y ver la gloria de Dios y hermanos vivir en victoria en medio de todo esto que estamos pasando y cosas que aún están por pasar porque los días son malos y estamos hermanos cerca de la venida del Señor. He orado mucho para que el Espíritu Santo use estas palabras de estos días para encender el fuego en su corazón, para encender el fuego en su vida, para que usted diga no más vivir entre escombros, no más vivir en miseria espiritual, no más un creyente de nombre, para que usted diga me voy a levantar y voy a edificar y voy a llorar por mi vida y voy a ayunar aprovechando todo espacio que la congregación brinde y voy a hacer de mi vida una vida de oración. A veces no tenemos la capacidad de orar horas, largo tiempo. Pero hermanos, parte de lo que yo quiero transmitirle con esta semana es que vea que si usted dedica 15 minutos en la mañana y 15 minutos a mediodía, habrá orado media hora y 2 horas y media en una semana y 10 horas en un mes, con 2 pequeñas porciones de 15 minutos. Terminando esta semana, parte de lo que usted implante en su vida con el poder de Dios sea por lo menos 15 minutos en la mañana de oración y 15 minutos en la noche. Habrá orado 10 horas en un mes, su vida será diferente y verá la gloria de Dios. Que Dios despierte su corazón, que Dios despierte su vida y que todos seamos reedificados. La congregación Pozo de Libertad sea reedificada con el poder de Dios. Les amo mucho en el Señor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.